Mi nombre es Cordelia Garza. Primero que todo quiero agradecerles por acompañarme. Bueno, les platico un poquito de cómo empecé con esto que se llama Healthy Corde. Healthy Corde lo empecé hace casi 10 años. Era una cuenta privada donde compartía mis recetas de cocina. Después lo abrí y fue creciendo despacito, orgánicamente. Pero yo, ¿me oigo? Sí. Pero yo creo que todo empezó, ya no me escucho, ¿verdad? Ok, muy bien. Todo empezó a crecer, yo creo que con más velocidad, cuando hablé de, me corregían mucho mi ortografía y mi redacción a la hora de... Después de muchas veces que me corregían, tuve que pues explicarles que aparte de tener déficit de atención, también tenía dislexia. Y yo les decía, les juro que yo checo 6, 7 veces antes de ponerle send a mi post o a mi story, de que lo que escribo está perfectamente bien escrito, pero pues mi cerebro me hace la jugada de hacerme creer que sí y no. Y la gente ahí empezó como a conectarse. Mi hijo también tiene y yo tengo y cómo lo hiciste y estoy sufriendo mucho y con mi hijo o su historia personal. Y ahí empecé a hablar un poquito de eso, pero después lo abrí a que pues no solamente mi déficit de atención era el que me distraía en clase o que no era buena para el colegio, sino me desencadenó, yo ya ahorita con mis 43 años, supe que me desencadenó primero como autoestima, porque una falta de autoestima, porque pues en aquellos años los maestros no sabían lo que era una diferencia de aprendizaje, ni mucho menos de qué se trataba mi déficit de atención o mi dislexia, y siempre fui como la burra del salón, donde a veces hasta se me sacaba del salón. O sea, yo tenía un maestro que nunca voy a olvidar, que de hecho hace poco él me escribió y felicitándome, y usted era el que me decía que yo nunca iba a poder lograr nada. Bueno, pues ese maestro siempre me sacaba de su clase, siempre me decía, a ver Cordelia, vete a la dirección a pintar, porque siempre me gustó mucho todo lo relacionado a lo artístico. Y empecé a explicar que también viví unas depresiones muy fuertes, porque el déficit de atención, más que no poner atención, es una falta de regulación de tus emociones, y pasé por momentos muy fuertes desde pues yo digo que desde niña, pero ya clínicamente fuerte, como de mis 16 años, hasta que con medicamento ya psiquiátrico, a que me dieron de alta a mis 24, casi 25. Y cuando empecé a hablar de esto, la gente conectó mucho. Pero yo notaba que en esa conexión la gente le daba pena compartirlo. O sea, me lo contaba, como que sentía esta conexión conmigo, pero me decían, pero no me compartas, pero no lo digas, pero mi mamá no sabe. O sea, recuerdo mucho un mensaje que me llegó de una seguidora que en ese entonces tenía 19 años, que la habían diagnosticado que era bipolar, pero que sus papás le decían que no lo dijera, que porque la familia y su grupo de amigas, o sea, que su grupo de amigas la iban a sacar, cosas como que realmente complican más tu proceso, ¿no? Y se me hizo importante hablar de esto. Yo viví en Estados Unidos 10 años, me fui a vivir allá, ahí fue donde yo empecé con Healthy Corde. Y pues también en mi casa tengo 2 hijas que a una le repartí el déficit de atención y a la otra le repartí la dislexia. Y cuando regreso, después de 10 años a vivir a México, que regreso a Monterrey, me doy cuenta que los colegios siguen como cuando yo estaba chiquita, con esto de, pero ¿cómo les sea? O sea, pero ¿y cómo le vamos a hacer?
Y yo decía, no puede ser que sigamos en donde mismo, ¿no? No quiero decir que todos los colegios, sí hay colegios que están conscientes, pero también falta o sea, lo que más hace falta es esta empatía de la sociedad, porque me encontré con adultos en los que me compartían que sus hijos estaban pasando por momentos de depresión, de adicciones desde los 14 años, niñas ya que habían probado drogas muy fuertes a sus 16 años, niñas con depresión. 2 amigas mías perdieron a sus hijos por suicidio a los 17 y 19 años y todo en secreto. Nadie hay que hablarlo, hay que decir que murió por esto. Y ahí fue cuando yo abrí la cámara en Monterrey, porque sentí mucha impotencia. Creo que me conectó a esta parte mía en la que yo nací en Reynosa en aquellos años, aunque sigue siendo una ciudad mucho más chica que la Ciudad de México. Cuando yo estaba adolescente era una ciudad muy chiquita donde todo el mundo nos conocíamos. Y yo lo vivía en silencio. O sea, mis amigas se enteraron de mi batalla cuando yo abrí Healthy Corde. O sea, mis amigas como que dijeron, sí es cierto, o sea, sí me acuerdo que traías este rollo y pensábamos que conectaron todo hasta que lo conté y lo viví en silencio. Y cuando abro la cámara para invitar a la gente a que vamos a hacer lives, a compartir historias que ustedes hayan pasado, para que la gente normalicemos que estar mal también es normal. O sea, porque todo el mundo en las redes sociales sube su selfie con sus cuadritos, su selfie en el viaje espectacular, su selfie con su ropa espectacular, y nadie sube, ya fregué, ya hice terapia, ya me siento fregón. O sea, nadie sube eso. Y empecé a recibir historias, hice lives increíbles, que ahí están en Healthy Corde en Instagram, de una mamá que cómo manejó su culpa con el suicidio de su hijo a los 15 años, de otro chavo increíble que tuvo 6, no recuerdo si 5 o 6 intentos de suicidio, cómo los pudo superar, cómo ahora se dedica a hacer pues, conferencias acerca de eso y muchas otras historias más. También ahí yo en Instagram empecé a contar cómo de ser la niña que no podía escribir, no podía concentrarse, ahora me dedico a los libros, a lo que más se me dificultaba y cómo me siento súper orgullosa de haberlo logrado, claro, con un equipo de trabajo que me ayuda en lo que no puedo llegar a ser capaz, pero que como en conjunto logramos hacer productos muy padres. Entonces, la editorial de Healthy Corde se me ocurrió porque una parte importante de mi sanación, por ejemplo, estos 10 años que estuve en Dallas, yo no tenía psicólogo ni psiquiatra allá. Siempre lo he tenido en México, allá no lo tenía. No sé, poder platicar con un doctor en inglés, aparte mi inglés de, ¿cómo se llama la actriz esta de Modern Family? De Sofía Vergara, no iba a conectar yo con ningún terapeuta. Entonces, una parte importante de mi sanación también fueron los libros. La editorial de Healthy Corde la quise crear para compartir historias que pudiera la gente conectar, aunque no sea tu historia. Este primer libro es sobre la adicción de Pacho, de cómo él vivió su proceso, pero hay algo que siempre te va a conectar con la historia y los procesos de los demás. Es algo que a mí me ayudó muchísimo y la quise hacer porque hace mucha falta y sobre todo normalizarlo. Y entre más historias saquemos de diferentes batallas, de diferentes procesos de las personas, pues la gente se va a dar cuenta que todos hemos pasado por momentos que hemos sentido que no vamos a poder salir. Yo no nada más he pasado depresión en mi adolescencia, también en mis posparto, también cuando me cambié de país, cuando regresé de país. Es un tema con el que yo siempre he batallado, el poder regularme. Claro, ahora con muchísimo más herramientas, salgo muchísimo más fácil,
Pero creo que ahorita la adolescencia con esta carga de imágenes de la perfección en las redes sociales está aumentando. Para mí sí se está volviendo una epidemia de salud mental desde muy chiquitos. Y creo que es importante compartir historias y que te compartan las herramientas, porque otra realidad que estamos pasando es que no todo el mundo tiene acceso a una terapia, porque es caro. Y los libros sí rescatan a personas. A mí me rescataron y por eso quise hacer la editorial Gelticorde con esta causa de poder iluminar, de poder inspirarte, de poder conectarte con los demás, de cómo lo hicieron. Y por eso en un viaje que hicimos, porque Pacho es mi amigo, y empezamos a abrirnos con nuestras historias, que ya en esa plática estábamos ahogados de la risa, pero oye, cuando nos tocó vivirla fue tremendo. Pasan los años y en una comida, después de que nos compartimos Pacho y yo nuestras vivencias, en una comida nos dice que quería escribir un libro y yo voy a formar una editorial, hazlo conmigo. Entonces quiero invitar a Pacho, a Patricio, a que pase aquí conmigo para que les platique un poquito. ¿Qué hubo, compadre? Hola, ¿sí me escucho? Sí. Hola, buenos días. Bueno, a ver, Pato. Hola. Dinos, quiero que la gente sepa qué te inspiró, o sea, de dónde nace dentro de ti, porque cuando uno comparte su historia entra en una vulnerabilidad tremenda. Sientes que aunque seamos abiertos y pues yo porque te conozco y hemos platicado muchas veces de estos temas, nos sentimos muy orgullosos de haber pasado por lo que pasamos, cada quien en su proceso. Sí. Cero nos da pena hablar de nuestras partes oscuras que hemos tenido. Pero ¿de dónde viene para ti la inspiración de abrirte y contar esa parte oscura que te hizo llegar a lo que eres ahora, verdad? Que yo te admiro mucho. Ok, gracias, Corde. Bueno, antes que nada, la verdad quiero agradecer, todos los días lo hago inconscientemente, pero para mí es súper importante eso. Y bueno, las razones, yo estuve interno en una clínica de rehabilitación, una granja, un anexo, como lo pueden llamar. Ahí aprendí a expresarme, a hablar de mí, cosa que no sabía. No sabía hablar de mí, no sabía hablar menos de mis problemas. Y ese fue el inicio. Pero y luego, yo siempre pensé siempre he pensado que cada quien hacemos nuestro programa. Hay un programa de AA que es donde se basa todos los inicios en esta problemática. Y la mayoría de la gente o de las personas que padecen esta enfermedad siguen ese programa al pie de la letra. Y sí, y no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? No, pero yo quería ir más allá. Y hay una parte donde dice en el programa que tienes que ser anónimo. Y no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero yo decía, ¿cómo voy a expresarles a las demás personas? Digo, los que me conocen, pues lógicamente no tienen ningún problema, ¿verdad? Saben perfectamente que era hasta la madre. Sí. Pero bueno, el caso es que dije, ¿cómo? O sea, yo tengo que ser abierto, tengo que abrirme. Claro. Digo, no se trata de traer una pancarta, no se trata de gritar a los cuatro vientos, soy adicto, soy alcohólico. No, para nada. Pero sí siempre a la primera oportunidad que yo tenía, yo decía, soy adicto y siempre me preguntaban. Y para mí era súper, como dijiste tú ahorita, motivante y súper orgulloso. Sí, claro. Para mí era un orgullo que me preguntaran. O sea, al principio se asustaban así de que, hijo, discúlpame mucho, ¿verdad? Y yo así, no.
Y si me quieres preguntar algo, Dale. dime, o sea, siempre he tenido yo esa necesidad desde que estoy en esto, desde que empecé mi recuperación, desde que estoy en este mundo pues de abstinencia y no nada más abstinencia, es tratar de ser una mejor persona, de reincorporarme a la sociedad, a una sociedad productiva, a ser pues alguien de bien. Al final del día sigo siendo un ser humano y tengo muchos errores, todos los días cometo errores, pero ahora sí trato de aprender de ellos. Claro. Y tú empezaste o sea, en este proceso, ¿a qué edad? Yo llegué al centro de rehabilitación a los 31. Cumplí 32 estando interno, de hecho. Ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Digo, en el libro dice. 3 meses. 3 meses. 3 meses estuve. Yo llegué un 14 de septiembre, hace 20 años. Una noche decidí, ¿verdad? Después de 1000 intentos, de mis papás, pues de siempre no quitar el dedo del renglón y estar ahí buscando la manera, tomé esa decisión, tomé la decisión de internarme, y pues ya pasaron 20 años exactamente. Porque se siente cansancio, ¿verdad? Yo estaba cansado. Sí, se siente cansancio. Yo estaba cansado, entre otras cosas. Antes detrás de mí, entonces pues ya necesitaba esconderme en algún lugar. Dijo, esa es la verdad. Como ahorita platicaba con algunos de ustedes y les decía yo, no puedo mentir en decir que cuando me interné era porque me quería recuperar. No, no es así. La meritita verdad es que yo me quería esconder, yo quería ya esquina, yo quería ya un lugar de paz. Todos los días, en las noches tenía que desconectar los teléfonos de la casa, todos los días hablaban por gente que me había metido en problemas, esto, lo otro, por 1000 cosas. Entonces, y eso porque vivía en casa de mis papás, ¿verdad? Yo ya tenía 31 años y seguía viviendo en casa de mis papás, que eso fue una de las cosas que me hizo esa noche. Bueno, la noche que me interno, estábamos en un lugar y nos fuimos a un picadero, ¿verdad? Que así se le dice, es como una especie de departamento de un conocido que estaba ahí abandonado y que ahí íbamos, pues los que le queríamos seguir, ¿verdad? Al after hardcore. El caso es que llegué, pues como quien dice, como iba con el dueño del lugar, pues yo me sentía el dueño también, ¿verdad? El responsable. Claro. Entonces yo llegué y vi hacia gente pues que no conocía y se veían así como que de un nivel socioeconómico pues menor o bajo, no sé, ¿verdad? Y entonces luego pues, sentí una superioridad, ¿verdad? Como siempre lo sentía y más cuando andaba bajo la influencia de cualquier tipo de drogas o alcohol. Entonces llegué y los vi y lo primero que pensé, dije, no manches, estos ¿qué están haciendo aquí, verdad? Y a uno sí le pregunté, ¿tú qué haces aquí? Le digo, pues, no, me dice, pues es que no tengo ningún otro lado donde irme, me dice. Y ahí fue un trancazo que me dio a la mente el comentario ese, que yo dije, yo estoy igual que ellos, que todos ellos. La diferencia es que, pues, mis papás, pues sí me siguen dando la oportunidad de estar con ellos en su casa y ahí me dan de comer y tengo esas facilidades, ¿verdad? Que nunca las dejé de tener, ¿verdad? Y ahí fue, recuerdo así, el primer rayito de luz que me hizo tomar, quiero internar y ya, lo demás es historia. ¿Y qué es, o sea, qué es lo que quieres que la gente se quede después de que lean tu libro? Pues para mí es súper importante dar a entender que la enfermedad es una consecuencia. Mi enfermedad fue una consecuencia de faltas de aceptación,
de estar resentido con mi familia, resentido con mis papás, resentido con todo el mundo, ¿verdad? Estaba con la sociedad, con cualquier... Todavía de repente me topo con gente, con amigos de la escuela, de primaria, que me han dicho y me dicen, no manches, lo peor que me podía haber pasado a mí, lo peor que me podía pasar en la mañana llegando a la escuela era verte, porque era Es tremendo. a llegar a, yo nunca llevaba la tarea o nada, entonces era llegar a destrozarles la mochila o aventárselas allá al vado, a ver cómo le hacían para recuperarla, y molestar, ¿verdad? Y poco a poco me fui volviendo, pues, delictivo, ¿verdad? Más delictivo. En su momento, pues, yo tuve un tema con mi familia. Para mí el deporte era mi vida, era todo, y yo soñaba con ser un gran deportista y le echaba todas las ganas, más ganas que, yo sentía que le echaba más ganas que cualquier otro, ¿verdad? Y yo me iba a practicar 1 hora antes de entrar a la escuela, o sea, si yo entraba a las 9, yo me iba a las 8, o sea, me iba en un camión antes. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, estás loco, dice, ¿cómo? Quédate dormido 1 hora más, ¿verdad? Todo el mundo matábamos por dormir 1 hora más en ese momento, pues. Claro. Y yo decía, no, o sea, yo quiero practicar porque yo quiero ser mejor. Digo, eso me hacía mi lógica, ¿verdad? Y bueno, y la verdad es que pues tuve la gracia de ser un buen deportista, ¿verdad? A mi nivel, al nivel que tenía. Y en su momento, pues mis papás, por razones obvias, bajé calificaciones y ellos me quitaron, pues lo que hicieron fue, me quitaron el deporte, ¿verdad? Porque así era. Para que te enfocaras. Exactamente, ¿verdad? Porque sentía que a lo mejor era lo que estaba desviando mi atención y pues no había tanta información como la que existe ahora, ¿verdad? Y en ese momento era, te quito lo que más te gusta, ¿verdad? En lo que eres bueno. Y aparte el premio era viajar, era ir porque entrenaba todo el año para ir a un torneo o dos en el año, ¿me explico? Y ahí sí poder, pues no sé, demostrar o sentirme, o sentir el sabor de lo que estaba haciendo. Y pues lógicamente no lo iba a tener, ¿verdad? Entonces, como no tenía por odiarlos, ¿verdad? Por no quererlos. Digo, ahí es donde empieza el tema del arte de mentir, ¿verdad? Yo fingía que amaba, que los quería. Lógicamente siempre los he querido y digo, no tengo palabras como agradecerle a Dios que me haya puesto en el camino de mis papás y pero en ese momento sí los llegué a odiar. Tal fue el caso que cuando pues, me topo con alcohol y drogas, que yo empiezo a ver que les hacía daño, que ahí sí les hacía daño, porque ahí sí ya lo veía, pues dije, pues de aquí soy. Sí. Ahora viene la mía, ¿verdad? Ahora yo me voy a desquitar y ahora van a saber de qué lado más caliguana, como dicen por ahí. Y así fue Pero fíjate, ahorita que estás contando eso, a mí me conecta mucho porque yo desde muy chiquita también, o sea, de chiquititita pues iba a clases de teatro a un lugar que se llamaba la Casa de la Cultura y luego bailé muchos años, luego pinté y en la escuela también, siempre me iba mal, pero a mí me tocaban unos papás que no me exigían las calificaciones, o sea, como que mi mamá también era así, entonces mi mamá me decía, mijita, o sea, mi mamá como que, con que pases, pero vamos a bailar, o sea, me lo inculcaron siempre mucho que si era muy buena para el baile, hasta mi mamá me ponía a practicar más para que yo me ganara el solista y fuera como la artista, ¿verdad? Y cuando yo me voy para Monterrey, que me voy a la carrera, o sea, a enfocarme a la universidad, me sentí lo más vacía porque pues a esa edad como que ya casi nadie hace cosas artísticas. Vas a la universidad, vas al antro y otra vez la universidad y el antro. Y yo ahí empecé y era malísima, o sea,
en la universidad me decían, de hecho, no sé cómo pasé el examen de admisión, o sea, creo que algo pasó que lo pasé, pero no entendía nada, y eso que me metí a carreras de creatividad, que no me gustaban realmente, pero lo importante de, como papás, ahora que somos papás tú y yo, o sea, de darnos cuenta que tus hijos van a ser más felices y más completos cuando se dedican a lo que les gusta y son buenos. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué con mi papá y le dije, papá, ¿por qué a la universidad y déjame dedicarme a cosas creativas? Y mi papá dijo, oh, pero mi papá ya por cansancio decía, ya, ok. Bueno, mi vida me cambió, se me quitó la depresión, se me quitó la ansiedad, empecé a hacer ejercicio, ya me quería levantar porque me iba a ir a mi clase de arte que duraba 6 horas y no me importaba, las 6 horas se me hacen chiquitas. O sea, y entonces, como dice mi mamá, se te quitó la tragedia a la hora que te dejamos como ser tú, o sea, ¿verdad? ¿Y cómo se... algo cuando te quieren meter... Digo, falta de comunicación, yo hago mucha hincapié en eso, porque así fue, digo, yo cerré las puertas a cualquier persona, empezando por ellos, por mis papás. Y estaba en una edad que, pues que lo que necesitas es que te encaucen, ¿no? Exacto. O sea, hablar y que te encaucen y que te digan por qué razón, por decir en mi caso, por qué razón me quitaron eso. O sea, era simplemente tan. Y no los culpo, yo no, por supuesto que no, responsables. Y ellos eran lo que les nacía hacer y consideraron que eso era lo correcto. Era lo correcto, y así claro. Es, no pasa nada. Digo, aquí estamos ahorita, gracias a Dios, pero en ese momento yo no lo entendía y no había esa línea de comunicación con ellos para poder llegar al entendimiento. Y eso a mí me llevó a yo crear mi propio entendimiento. Pues, al rancho, yo agarré. Y como niño, pues yo decía, es así, esto es así, o sea, yo prefería estar con la muchacha, viendo las novelas y aprendiendo a fumar y así, que estar con mis papás. Cuando llegaban tarde, porque ellos trabajaban, pues siempre fueron súper trabajadores para podernos tener en escuelas, pues en las mejores escuelas, en este caso en Chihuahua, estábamos en el campestre, siempre tuvimos carro, o sea, no era como... bueno. No, o sea, mi hermano tenía su carro y luego en su momento me dieron a mí el mío, o sea, éramos privilegiados, o sea, y lo digo, o sea, excesos, teníamos excesos porque teníamos navidades con donde hay gente que no tiene se está pagando. Eso, yo siempre me quejé de lo que no tenía. Nunca valoré lo poco o lo mucho que tuve. De lo que sea, desde si quieres hablar, si quieres verlo así, ¿verdad? Que al final del día existen y ahí están. Exactamente. ¿Te sentiste liberada? O sea, ¿qué sentiste ya que lo terminaste? ¿Te sentiste liberada? ¿Fue difícil? Fue difícil. Fue difícil porque este tiempo ha sido de catarsis, de acordarme de muchas cosas que ya no me acordaba. Claro, que las tenías guardadas. Que las tenía guardadas, me tocó llorar, ¿verdad? De acordarme más que todo del sentimiento que pudieron haber tenido. O sea, yo me olvidé de mis papás, de mis hermanos, me olvidé de pocas gentes que me querían. Ya todos, ya era. Y les dejaba de hablar a veces
no sé, medio año, o sea, una cosa así. O sea, mis papás estoy seguro que estuvieron a punto, o sea, ya decían, estamos esperando a que nos hablen, o sea, decirnos el cuerpo, ¿verdad? Lo último que quería era, yo hacía fuga geográfica. Yo pensaba que dejaba el problema y me iba. Me cambiaba de ciudad, me vine a vivir a México, y luego al año me regresé y luego a los meses me fui un fin de semana a Torreón, 2 años. Digo, el día de hoy agradezco, eso me veo, eso, y el día de hoy, cuestión laboral, pues son mis socios, es uno de mis socios y si no me hubiera ido, si yo no me hubiera ido, no hubiera pasado eso, digo, cómo son las cosas, ¿verdad? Y ahorita lo platicaba con la persona de Telemundo y le decía, básicamente, agradecido de que la vida y que me haya enseñado de esa manera y lograr esa curva, ¿verdad? El éxito para mí es un trayecto, ¿no? Siempre lo vi como que era una meta. Sí. Y siempre era el éxito y tengo éxito y quiero ser exitosos y que nos lo reconozcan. Y pensé que era eso. Y digo, de unos años para acá, o de muchos años para acá, ya casi 20, ha sido y he entendido que es un trayecto. Entonces, el vivir el momento, el vivir el día de hoy, que es el día que cuenta. No importa, o sea, no importa el día de mañana y el día de ese ya pasó. Ya pasó. Pues te quiero agradecer demasiado, sobre todo tu confianza. Pero lo que de verdad quiero es que yo ya leí el libro, y te conozco y de lo que la gente, porque tú para mí eres, o sea, muy. Y aparte de que nos sentamos a platicar, siento que tenemos años de conocernos y me puedo aventarte mis peores demonios y sé que no juzgas, porque cuando uno ha pasado por momentos así, sí, te sientes como que es una empatía la que crees. Eso es lo que yo he sentido. Y ojalá y la gente, porque sé que hoy más que nunca, yo que soy mamá de preadolescentes, cada vez más pronto los niños empiezan a tener acceso a tener alcohol y a drogas. Ahí hay una parte que mucho que habla sobre los límites. Es súper importante que todos lo leamos. Te quiero mucho y quiero de verdad agradecerte tu confianza. Igualmente te muchísimo, igual desde la primera viaje, como dijiste ahorita, para mí fue así conexión y yo luego hago muy buena química con las personas que son transparentes y de algo que no tenían por digo sobre tu marido que abrirte de esa forma y eso a mí digo, no sé, me pone en otro nivel y me hace una conexión con esas personas, en este caso contigo, y de veras, así como te lo digo, también estoy agradecido que hayan confiado en mí, en este proyecto, que yo ya tenía desde hace años, pero no hallaba y por no sé, ¿verdad? Dios me iluminó y me dijo, háblales o diles y infórmate, ¿verdad? En esto estamos y poder llegar a la mayor gente posible y sembrar ese semillita, ¿verdad? Que al final sucedió estando interno y
y nunca sabes en qué momento te va a decir algo y nunca se me va a olvidar esto interno, uno del aniversario y me fue a visitar mi mamá. Más mi mamá estaba y ya estamos en el aniversario y pasaron las personas que cumplían 1 año, 2 años. No había más porque el centro no tenía más de existir. Entonces, internos para escuchar el testimonio y tener de dónde agarrarte y decir, Claro. sí hay esperanza, ¿verdad? Sí. Él cumple 1 año y es una persona que, pues, similar. Pues, entonces, pero terminan de pasar los que y pasó una persona, uno de los padrinos o de los que estaban a cargo del centro, empezó a dar una cierta que dijo, a ver, 170 personas locos. Entonces, imagínense el manicomio. O sea, ¿sentías que te podían matar? No, dormimos en digo, interpretar como inhumano, pero para mí fue y de veras que me iluminó Dios en pensar, a ver, estoy aquí porque no estoy porque me gané un premio, estoy aquí porque me lo gané a gritos y estoy así porque esto es lo que necesito, valorización material, los pies de uno, nosotros con los pies, ¿verdad? Los míos también olían, entonces, pero bueno, entonces la persona esta empezó a decir y ciertos datos, año se recupera el 50% y el 50% recae. El segundo año se recupera, de ese 50% va a recaer el 60% y el 40% se va. Así, dice, a la vuelta de 6, 7 años, va a quedar así. Y en ese momento yo me volteé y le dije a mi mamá, yo voy a hacer ese uno. Y yo contigo, güey. Guau, y mira, lo lograste. Se lo regalé. Y a ti. Al final del día, es un trayecto. Doy gracias que a Dios, a la vida que me dio, la vida de demostrarles que sí puedo y que sí tengo ganas de vivir. Si tienen preguntas para Pacho, para mí, Sí, denme un segundo. ¿Cómo se cierra el live? De arriba, ¿no? ¿Puede ser live? Sí, ¿no?